Bueno, yo voy a explicar lo que viene siendo el área entre curvas o bien área bajo la curva. Nos dice que si tenemos una función que está limitada en un intervalo cerrado a, b, es posible calcular el área que se encuentra bajo esta curva por medio de la siguiente fórmula. Área es igual a la integral de a hasta b de f de x por su diferencial de x. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta curva que es igual a f de x es igual a x cúbica más x, desde los puntos menos 5 hasta 5. Vemos que en el punto 0 se corta el área, por lo tanto tenemos dos áreas bajo la curva, o bien dos regiones R1 y R2. Para calcular estas áreas tendríamos que aplicar la fórmula. Entonces, sustituyendo términos, tenemos que área es igual a la integral desde el límite inferior de 5 hasta donde se corta, que es a 0, por la función que viene siendo esta, x cúbica más x, por su diferencial de x, más la segunda región 2, que sería la integral desde 0 hasta 5 de la misma función, x cúbica más x, por su diferencial de x. Si evaluamos la integral, tenemos que esto es x cuarta sobre 4 más x cuadrada sobre 2 desde menos 5 hasta 0 más mismos valores, x cuarta sobre 4 más x cuadrada sobre 2 desde 0 hasta 5. Sustituyendo los términos, los valores en la integral, en el producto de la integral, tenemos que es, primero es el límite superior, que es 0 a la cuarta sobre 4 más 0 al cuadrado sobre 2 menos el límite inferior, que es menos 5 al cuadrado sobre 4 más menos 5, aquí es cuarta, esto es el cuadrado sobre 2. De igual forma evaluamos el siguiente término, más, esto vendría siendo una sola función, sería desde 5 hasta 0, sería 5 a la cuarta sobre 4 más 5 al cuadrado sobre 2 menos, ahora en 0 sería 0 a la cuarta sobre 4 más 0 al cuadrado sobre 2. Esto nos viene dando un resultado igual a 675 medios de unidades cuadradas. Bueno, ahora vamos a calcular el área bajo la curva, que se encuentra entre dos funciones que no se cortan. Esto es posible conociendo siempre y cuando los intervalos desde a hasta b. Por ejemplo, en este caso la función o la fórmula sería área es igual a la integral desde a hasta b de f de x menos g de x, todo por su diferencial de x. ¿Por qué f de x menos g de x? Bueno, esto viene siendo porque f de x abarcaría toda un área hasta aquí abajo. Esto vendría siendo todo f de x, mientras que esto que viene siendo g de x sería simplemente esta área. Entonces nosotros queremos únicamente esto, por lo tanto va a ser la mayor menos la inferior. Siempre va a ser la mayor f de x y la menor g de x. También es posible calcular el área con respecto al eje de las y, como viene siendo en esta figura. En este caso sería área es igual a la integral desde a b de f de x. Aquí suponiendo que tenemos otra función de f de x menos f de y menos g de y por su diferencial de y. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestra función x es igual a x cuadrada, mientras que nuestra función g de x es igual a 2x menos 1. Queremos calcular el área que se encuentra entre estas dos curvas, desde el punto de menos 6 hasta menos 2. Sustituyendo términos sería área es igual a la integral desde el límite inferior hasta el límite superior, que es desde menos 6 hasta 2. Primero,
f de x, que es x cuadrada, menos g de x, que es a 2x menos 1, todo por su diferencial de x. Quitando estos paréntesis sería área es igual desde menos 6 hasta menos 2 de x cuadrada menos 2x más 1 por su diferencial de x. Evaluando la integral tendríamos que es x cúbica sobre 3 menos x cuadrada más x desde menos 6 hasta menos 2. Si sustituimos estos términos en las variables, tendríamos que sería menos 2 al cubo sobre 3 menos menos 2 al cuadrado más menos 2 menos el límite inferior, que es siendo menos 6 al cubo sobre 3 menos menos 6 al cuadrado más menos 6. Si resolvemos esto, nos viene dando un resultado de 296 tercios de unidades cuadradas. Ahora vamos a evaluar lo que viene siendo el área entre dos curvas que se cortan. En este caso tenemos, es una función, esta va a ser nuestra función f de x, mientras que esta va a ser nuestra función g de x. Se cortan entre el punto A y B. Vamos a calcular lo que viene siendo esta área por medio de esta fórmula. Área es igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x por su diferencial de x. Ahora, bien podemos calcularla también con base a la recta de la y. Se intersectan en el punto C y en el punto D. Esta va a ser nuestra función f de y esta va a ser nuestra función g de y. Lo calculamos con esta fórmula. Área es igual a la integral desde el punto C hasta el punto D de f de y menos g de y por su diferencial de y. Ahora, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos una función f de x igual a 2x cuadrada y una segunda función que es g de x igual a x cuarta menos 2x cuadrada. Si se fijan, se cruzan en el punto 0, por lo tanto tenemos dos regiones a calcular. Lo aplicaríamos en la siguiente fórmula, que viene siendo en respecto a las x. Área es igual a la integral desde el punto de menos 2 hasta el punto 0 de 2x cuadrada menos x cuarta menos 2x cuadrada por su diferencial de x, menos desde el punto 0 hasta el punto 2, de igual forma 2x cuadrada menos 4x menos 2x por su diferencial de x. Evaluando la integral tenemos que es x quinta sobre 5 negativa más 4 tercios de x cúbica desde menos 2 hasta 0 más menos x quinta sobre 5 más 4 tercios de x cúbica desde 0 hasta 2. Si sustituimos los términos, nuestros valores, tendríamos que es desde menos de 0 a la quinta sobre 5 más 4 tercios de 0 al cubo, eso automáticamente es igual a 0, menos 2 a la quinta sobre 5 más 4 tercios de menos 2 al cubo, menos nuestro siguiente término, que es 2 a la quinta sobre 5 negativa, más 4 tercios de 2 al cubo, menos 0 a la quinta sobre 5 negativa, más 4 tercios de 0 al cubo. De igual forma, esto automáticamente se hace a 0. Evaluando o resolviendo estas dos funciones, tenemos un resultado de 128 quintos de unidades cuadradas.